Bueno, en la tutoría de hoy íbamos a centrar en uno de los problemas de modelado que es uno de los más básicos y más sencillos, y me gusta siempre empezar por ahí porque es el modelado, en mi opinión, más intuitivo. Es el que se denomina el diagrama entidad-relación. Y es un tipo de modelado que nos va a permitir establecer la estructura de la información, es decir, los conceptos y las relaciones que existen entre los conceptos de un determinado problema. Entonces, seguramente si lo buscáis en internet, es uno de los primeros lenguajes exitosos que hubo de modelado en el ingeniería de software, y por ello es de los más antiguos. Se llama diagrama entidad-relación porque lo que va a mostrar es efectivamente esas entidades que están en un determinado problema y las relaciones que existen entre las entidades. Si lo veis en inglés, la literatura pues se llama Entity Relationship Diagram, ¿no? Entonces, si veis las siglas en inglés se dice RD, si las veis en español pues es DER. Y bueno, es un lenguaje de modelado muy sencillo, es muy sencillo. Lo único que necesitas es, para cada concepto, lo que haces es escribir una cajita, y para cada relación unes dos cajitas de dos entidades con un rombo, y, muy importante, le estableces una flecha para decir en qué sentido es la relación. Y le das un nombre, le tienes el nombre de la relación. Por ejemplo, entre una empresa y un cliente, pues una empresa, o entre el concepto empresa y el concepto cliente, ¿qué relación suele haber? Una empresa, si yo digo, una empresa, cliente, ¿qué pondríamos en medio? Bueno, vende, pero ¿cuál sería la relación? Una empresa, si solo pudierais poner un verbo, ¿qué pondríais? ¿Qué verbo pondríais? Una empresa, cliente. Sirve, puede ser. Otros más, ¿cuál puede ser? A ver, ¿cuál sería el verbo más sencillo de todo? Pues sería, el verbo más sencillo para mí sería tiene, ¿no? Una empresa tiene cliente, ¿no? ¿Vale? Pues tan sencillo como esto. Aquí es muy importante que establezcamos el orden de la frase. Cuando ponemos la flecha significa que tiene que tener sentido los dos conceptos, ¿vale? El concepto se lee empresa, tiene, cliente, porque la flecha está en esa dirección, ¿vale? Venga, otro ejemplo. Si yo pusiera esto, un concepto profesor, la relación imparte ¿a qué? Alumno o asignatura, ¿no? Por ejemplo. Y por último, a ver otro ejemplito. Si yo pusiera esto, ¿qué relación pondríamos? Pertenece, efectivamente. Muy bien, porque si la flecha estuviera al contrario, ¿qué tendríamos que poner? Si la flecha estuviera en la dirección opuesta, contiene o algo así. Vale, entonces al final el diagrama entidad-relación, cuando nosotros vemos un diagrama entidad-relación, vemos ya los conceptos que hay y las relaciones que existen entre los conceptos. Bueno, esta es la parte fácil, ¿vale? Después, la única complejidad, que ya veréis que no es tal, pero al principio a lo mejor impone un poquito, pero hasta que te acostumbras, es el concepto de multiplicidad, ¿vale? ¿Y cuál es este concepto? Bueno, esto olvidarlo, que se me ha olvidado ocultarlo. Pues que además de decir las relaciones, nosotros decimos que cantidad de conceptos están relacionados unos con otros, ¿vale? Esta transparencia os la daré, ¿vale? No os preocupéis tampoco por obsesionaros con escribirlo todo, que esto lo tenéis disponible. Entonces, vamos a ir viéndolo con unos ejemplitos. Pero básicamente tú al final, cuando tú estableces, si quieres modelarlo bien, tienes que decir el número mínimo y máximo de conceptos de la entidad 1 que están en la relación y el número mínimo y máximo de conceptos que hay en la entidad 2 dentro de la relación. Vamos a ver esto poco a poco. Básicamente, cada uno de estos numeritos podéis intentar pensarlo así, en esos términos, en el mínimo, máximo de la relación, pero a mí me resulta más sencillo pensar en una pregunta. En una pregunta, yo tengo una especie de chuletilla que desde la primera vez que yo aprendí esto me la construí, y a mí me sirve mucho porque, bueno, yo ya lo tengo automático, ya casi no tengo ni que hacerme la pregunta, pero al principio a mí me servía mucho.
para saber cuáles son los valores concretos. Y la chuleta es la siguiente. El primer numerito, el número A, se respondería diciendo, ¿puede existir alguna entidad 2 que no esté asociada a ninguna entidad 1? ¿Vale? Por ejemplo, vamos a sustituir esto con entidad, se te entiende muy mal, pero si yo te digo, por ejemplo, profesor y asignatura, ¿no? Como estábamos diciendo. Entonces yo te diría, ¿puede haber alguna asignatura que no esté asociada a ningún profesor? Entonces, hazte esa pregunta. En el problema que yo estoy modelando, ¿puedo tener asignaturas que no tengan ningún profesor? Pues depende. Como todo en ingeniería del software, depende. Si, por ejemplo, imaginaros, en el caso en el que estoy al principio metiendo las asignaturas y todavía no tienen asignadas ningún profesor, hay un momento en la asignatura en la que no hay ninguna relación. Pero si me dicen, no, un sistema que está modelando ya un sistema en funcionamiento, en el que no tengo que tener en cuenta ese tipo de situaciones, pues ahí está claro que no. Si está funcionando una asignatura, pues está suelta ahí sin ningún profesor. Entonces, como a mí me han dicho que, vamos a imaginar que estoy en el caso de que inicialmente puede haber asignaturas sin profesor. Pues en ese caso, ¿puede existir alguna asignatura que tal? Mi caso es sí. Pues entonces, A es igual a 0. ¿Vale? O sea, es decir que eso lo que significa es que puede haber una asignatura que no tenga, que como mínimo 0, no tenga ningún profesor asociado. Este es el mínimo número que tiene que haber asociado a la relación. Por ejemplo, que me dicen, no puede haber, es imposible que haya ninguna asignatura. Si yo a mí me respondo y me digo, no, esto es un sistema en funcionamiento que no va a haber, nunca jamás puede haber asignatura sin profesor. Entonces me respondo, no. Entonces, ¿hay algún mínimo? Sí. ¿Qué significa? ¿Existe algún mínimo número de asignaturas, mínimo número de profesores asociados a una asignatura? ¿Hay algún mínimo? Bueno, eso te lo tienen que decir. O sea, si te dice, pues sí, como mínimo se asume que hay un profesor por asignatura. Bueno, pues 1. Si de como mínimo tiene que haber 2 profesores por asignatura, eso te lo tienen que decir. Pues el mínimo que sea. ¿Qué te dicen? Si no te dicen nada, pues como mínimo es 1. Pues, ¿veis? Con esas preguntas a mí me resulta muy sencillo, pues te haces la pregunta y ahora dices, bueno, pues si vas metódicamente, dices, bueno, pues no me han dicho nada, 0. Me han dicho 1, me han dicho, ¿vale? Seguimos a la siguiente, a la B. ¿Cuál sería la pregunta B? Para la B. ¿Puede existir alguna entidad que esté asociada a varias entidades 1? Por ejemplo, vamos a hacerlo en lo mismo, profesor, asignatura. ¿Puede existir alguna asignatura que esté asociada a varios profesores? Sí, bueno, lo habitual suele ser que sí, que pueda existir alguna, una asignatura que esté impartida por varios profesores, eso es lo normal. Pero si te dijeran en el enunciado, una asignatura solo puede estar con uno y solo uno, nada más. Nunca puede haber varios profesores en una asignatura. Eso te lo tienen que decir. Pues en este caso, el caso habitual, ¿cuál sería? ¿Que puede haber alguna asignatura que esté asociada? Sí, que puede. Sí, pues entonces, ¿hay algún máximo? Te lo tiene que decir. Imaginaros que dicen que no hay máximo, ¿no? Él dice, no hay máximo. Pues entonces tienes que poner n. Significa que está sin decir. Si te dicen, como máximo puede haber 5 profesores por asignatura. Entonces, ¿qué pondría? ¿Cuánto valdría la B? 5. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 1, 5, por ejemplo. Vale. Siguiente, pues es exactamente igual, pero vamos a invertir. Donde decíamos antes entidad 2, ahora decimos entidad 1 y viceversa, ¿no? A ver, ¿puede existir alguna entidad 1 que no esté asociada a ninguna entidad 2? Por ejemplo, ¿cómo sería la pregunta? Con profesor y asignatura. ¿Puede existir alguna asignatura con profesor? Este era profesor, este era asignatura. Entonces, ¿puede existir algún profesor que no esté asociado a ninguna asignatura? ¿Qué significa eso? Cuidado que no es lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de distinto. Pues, ¿qué significaría eso en la realidad? Que no está impartiendo. Que no está impartiendo, por ejemplo. Vale, pues eso, bueno, lo normal. Aquí es, lo interesante, es lo que os decía el primer día, que si no se para a pensar estas cosas, pues pones ahí un numerito y ya está. Pero si se para a pensar esto,
os queda fenomenal, además de poner el numerito, decir aquí, asumo que no existe ningún profesor en ninguna asignatura. Dices lo que tú, y así, en el examen, están viendo que no estás poniendo el número al tuntún, porque la gente pone 1, n. Siempre es bueno, cuando no te dice nada el enunciado explícitamente, decir, pues yo asumo, de mi cosecha, asumo que lo habitual es que pueda haber profesores que mientras no están todavía asignados a ninguna asignatura, voy a tenerlos en mi sistema. Y queda fenomenal, queda muchísimo mejor. ¿Alguna definición de que tiene que ser mayor que A? Sí, claro, por si siempre, claro, porque esto ten en cuenta que es el mínimo y el máximo, entonces nunca jamás el máximo va a poder ser menor que el mínimo, claro. Puede ser un caso de que A tenga 3 profesores en una asignatura. Sí. Sin embargo, en B tenga 2, porque tenga profesores de... Sí, puede haber casos, pero estoy hablando de esto siempre es el mínimo del máximo absoluto. Es decir, aquí lo que estás hablando es, en algún caso, el mínimo que te puedes encontrar en todos los casos, el mínimo va a ser este. Y el máximo que puede haber en cualquiera, el máximo en cualquiera, en el otro. Estás hablando en absoluto, no en casos particulares. En casos particulares, claro, puede haber. Pero es Siempre B tiene que ser mayor que A, siempre, mayor o igual, sí, exactamente, siempre. Igual que aquí, C y D tienen que ser, D tiene que ser mayor o igual que C, siempre. Y bueno, en el otro caso, en este caso habíamos dicho que si puede haber profesores que no están asociados a ninguna asignatura, ¿cuánto valdría C? Puede haber profesores que no estén todavía en ninguna asignatura relacionada. Cero, perfecto, porque pueden existir profesores que... Y el último, ¿cuál sería la pregunta? Y yo os recomiendo que os la hagáis, que os apuntéis mentalmente en la cabeza y lo digáis. Además creo que como no sé si dejan apuntes. Ahora que dejan el libro. Pero no... Eso, el libro, bueno, es verdad, lo de los apuntes no lo... Entonces, pero bueno, tenerlo mentalmente, es decir, ¿cuál sería la pregunta? ¿Puede existir algún profesor que esté asociado a varias asignaturas? Sí. Vamos, lo normal es que te digan que sí, salvo que te lo pongan en el enunciado. Pero lo bueno para mí que me gusta de hacerte las preguntas es que yo por lo menos, no sé a vosotros, pero va mucho más claro. Si me hago esa pregunta, que no estar pensando, ¿cuánto es el número máximo? ¿Puede haber o no? Pues ya está. Bueno, pues venga, vamos a ver cómo sería, vamos a hacerlo poco a vosotros. ¿Cómo lo haríais? En voz baja, ¿cuáles serían los dos numeritos que pondríais por sentido común? El que vosotros consideréis, no hay enunciado. Tenéis que poner aquí dos numeritos y aquí dos numeritos. Bueno, ponlo y ahora asumimos... Pero asume tú el enunciado, tú lo pones, tú dices, bueno, pues esto porque el enunciado pone tal, esto porque pone el enunciado tal, esto porque el enunciado pone tal. Exactamente, exacto. Bueno, a ver, ¿cuánto habéis puesto para en la clase vosotros? Yo he puesto 1. ¿Uno? ¿Alguien no ha puesto 1? 1, 0. Venga, pues fijaros, aquí yo personalmente he puesto 1. Es decir, ¿qué significa para vosotros, alguno de los que hayáis puesto 1? ¿Cuál sería? Yo pienso que no puede existir ningún alumno que no está asociado a ninguna clase. Es decir, que eso significa que un alumno siempre tiene que estar en alguna clase. Como mínimo, en alguna clase tiene que estar. No puede haber alumno que no haya... ¿Y los que habéis puesto 0, por qué? Puede existir algún alumno que no está asociado a ninguna clase. ¿Y en qué caso es eso? ¿Por qué? A ver. Pero entonces no... Yo más pondría... Siempre que no pongáis que lo normal sea 1, pero estáis poniendo un 0, yo pondría casos en los que está por matricularse, que todavía no se ha matriculado, que se ha registrado en el sistema pero todavía no ha hecho el registro, ese tipo de casos iniciales en los que todavía no... Y eso yo personalmente, salvo que lo tengáis muy claro, yo tendería a ir más al caso normal, salvo que te lo digan explícitamente en el enunciado, puestos a elegir, yo creo que es mejor ir al caso normal. Al caso normal, y decir, bueno, pues se pone un 1 y ya está.
Y si queréis asumirlo, y si asumimos que siempre cuando se crea un alumno en el sistema, cuando tenemos un alumno en el sistema, siempre tiene que estar asociado a alguna clase. Lo explicáis y así queda claro que estáis poniéndose uno con conciencia de lo que va a ser. Venga, el siguiente, el B, ¿cuál sería? El N. Por aquí, ¿alguien distinto a N? 2. Uf, pero eso, cuidado. ¿Y alguien más que aparte de 20, un número? 6, 10. Claro, yo personalmente he puesto N, porque lo normal es que no te digan un número máximo. Claro, vosotros habéis puesto eso porque asumís que en el enunciado os ponen como máximo va a haber tantos alumnos por clase. Pero tened cuidado, nunca confundáis el máximo del típico. Es decir, que si decís, bueno, en media más o menos, pues va a haber 10, pero aquí no estamos hablando de la media, estamos hablando del máximo. Si pones 6 aquí o pones 2, estás diciendo que no puede haber una clase de más de 2 personas, o sea, nunca. O más de 6. Eso rechina un poco. Como no te lo pongan ahí explícitamente yo los máximos, ahí sí que no me tiraría nunca a la piscina. O sea, como no te lo pongan en el enunciado explícitamente, yo pondría siempre N. Porque es que es un poco jugártela, ¿vale? Como no, vamos, o si ponéis un máximo que no está enunciado, tiene que estar eso ahí explicado de dónde viene y por qué lo de esto, para que se vea que no lo estáis escribiendo ahí a lo loco. Sí. Pero entonces esta explicación no podría ser, por ejemplo, hay 6 alumnos asociados a varias clases. No, este 6 sería que este significa que como máximo un alumno puede estar en 6 clases. Perdón, estaba haciéndolo al revés, estaba diciéndolo al revés, pero bueno, aquí que te lo digan explícitamente. Yo voy a asumir que no nos dicen que hay un límite máximo de asignaturas a las que puedes estar matriculado, lo estaba diciendo al revés, perdonadme. Yo asumiría también N, ¿vale? ¿Pero bueno, cómo sería entonces? ¿Cómo para el número 6? Sí, si yo pusiera 6 aquí, significaría que un alumno, como mucho, como máximo, puede estar matriculado en 6 asignaturas. En 6 clases. Como mucho, puede estar relacionado en 6 clases, con 6 clases. Sí, a ver. Yo creo que como máximo puede haber 6 alumnos. No, ese es este. Esos son los números. Pero ¿puede existir algún alumno? Esto es, ¿puede existir algún alumno que no esté en ninguna clase? Eso era el 0. Y el segundo es, ¿puede existir algún alumno que esté asociado a varias clases? ¿Vale? Y entonces la contestación no puede ser sí. Hay 6 alumnos asociados a varias clases, ¿no? Bueno, si te dice que hay un máximo, estás poniendo tu máximo. Sí, puede estar en varias. Vale, y ahora dice, ¿te han dicho algún máximo? ¿Te han dicho un número concreto? No te han dicho número, pues pones N. Te han dicho un número. Dice, como mucho puede estar en 6 clases. Pues entonces se pone ese número, el que te pongan, el que te digan. Pero lo que os decía, los máximos, salvo que te digan exactamente el máximo que es, yo tendría mucho cuidado en ponerlo de mi cosecha. Ese sí que hay. Mientras que el 0 y el 1, ahí sí que podéis jugar si queréis. Yo tampoco me la jugaréis mucho, pero en el máximo sí que tenéis que tenerlo clarísimo si lo ponéis, ¿vale? Lo normal suele ser, la inmensa mayoría de las veces, N, porque no te suelen decir un... Y vamos al siguiente, entonces, bueno, ya lo he puesto. ¿Cuánto tenéis vosotros? 0. Bueno, no pasa nada. ¿Cuántos tenéis 0? Casi todos tenéis 0. Creo que todos. Casi todos, vale, porque ¿qué asumís vosotros? Que puede haber clases que no tengan un alumno. Yo he asumido que no tiene mucho sentido que haya una clase, pero porque está ya en funcionamiento. Esto es que, sí, quizás si esto por ejemplo, estamos hablando de un problema en lo que modelos son clases en funcionamiento, por ejemplo, online, a lo mejor no tiene sentido que haya una clase sin nadie. Pero si estamos hablando de clases físicas, de aulas físicas, pues es muy normal que haya ciertos momentos donde los descansos, en los tiempos, donde no haya. Yo creo que eso también más en modo, por ejemplo, de la asignatura de la UNED, ¿no? Que puede haber una asignatura, una clase como asignatura que no sea popular por cualquier motivo y nadie se registre en eso. Claro. Entonces existiría, pero no tiene ningún alumno. Claro. Claro, en ese caso, efectivamente, sí. Claro, aquí, por eso,
es lo que os decía, aquí es donde estamos viendo todos los matices que hay en un problema de estos. Y es bueno dominarlo y haberte reflexionado en muchas formas distintas para, cuando tú respondes algo, responder con seguridad. Que estás respondiendo porque, oye, tienes claro a qué te estás refiriendo. Vale, y entonces, el máximo, ¿cuál habéis puesto vosotros? N. Bueno, no, es N, siempre es N. Hay que poner N. O sea, no es normal. Aquí el regla es el mismo que antes, con la B. Aquí es exacto, es el máximo. No, digo que si se pone un número. Exacto. El mismo regla. Sí. Los máximos Pero, siempre que sean pero al poner explícitos. números lo acotamos. Pero también podemos jugar con los mismos. Por ejemplo, antes Sí. decíamos 20, pero podemos jugar con margen, ¿no? Entre 10 y 20, por ejemplo. Donde Pero podría haber clases que no superasen los 15 y podríamos acotar en 30. se puede. Y de hecho, cuando estamos, por ejemplo, cuando está ya en un sistema haciendo una base de datos, estos se utilizan sobre todo para hacer la estructura de una base de datos. Y ahí sí que es bueno tener claro los límites posibles para dimensionar la base de datos y tienes que poner no puedes poner n muchas veces. Pero en el examen ahí te están pidiendo que modeles, te dan un enunciado y tú a partir de ese enunciado estás modelando. Entonces ahí es arriesgado que tú de pronto pongas algo en el modelo que no está en ninguna parte del enunciado. Es normal que a veces estés forzado a poner cosas, porque si no te dicen ningún mínimo, tú tendrás que asumir algo, ¿no? Tendrás que decir que es o 0 o 1. Pero en los máximos, ya poner ahí un número que estás aquí, explícalo. Y la verdad, tampoco es necesario, o sea, si no te dicen nada es mejor poner n, que para eso existe. Claro, si no te han dicho nada, de hecho, lo más probable es que si no ponen nada, ellos es que estén buscando que tú pongas n. Están buscando. Entonces, como no ven un n, ya van mal. Tienes que demostrarle que lo estás poniendo. Si pones un 5 y no lo explicas, ya. Bueno, si pones un 5 y no lo explicas, es que eso es un 0. O sea, 5 se convierte en un. Eso es un desastre. O sea, no explicar cosas así, eso es un desastre. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pondréis vosotros? Entonces, ¿el? Un n, ¿no? Efectivamente. ¿Qué significaría este n explicado a alguien? ¿Qué significa ese n? Que una asignatura, bueno, una clase puede tener cualquier cantidad de alumnos. Efectivamente. Es muy interesante. Muy real. Bueno, que hay n alumnos, que indeterminado. Máximo, poner n significa que puede haber varios alumnos, sin máximo. Todas las clases tienen. Sí, pero aquí básicamente es que no lo especifica. No hay limitación explícita. Es muy interesante este ejercicio de siempre ponerlo y después reflexionar qué significa eso. Es muy interesante porque ¿para qué sirve esto? Y para mí ya es un ejemplo muy bueno, el de la entidad de relación, ya lo estamos empezando a ver. Esto lo que sirve es para formalizar un problema y esto que estamos haciendo, dado un enunciado de un problema, modelarlo, forma parte de la elicitación de requisitos. La elicitación de requisitos, para los que ya hayáis empezado a leer el libro, es la primera parte cuando estás haciendo el análisis, justo antes de hacer el análisis del sistema. Y es básicamente cuando te pones con el cliente y te pones a hablar con el cliente y empiezas a entender su problema y empiezas a decir, bueno, entonces ustedes han contratado para hacer el modelado de la UNED, por ejemplo, un sistema de información para la UNED, entonces tú primero tienes que entender cómo funciona la UNED, la estructura de la información de la UNED, ¿no? Entonces empecé a preguntar, bueno, entonces tenéis asignaturas, bien, y las asignaturas, ¿qué tenéis? Alumnos en esas asignaturas están matriculados, vale, tú ya vas poniendo asignaturas, vale, alumnos, relación, matriculado, tal. Y bueno, entonces como máximo, ¿cuántos alumnos puede haber en cada asignatura? Todas esas cosas que vas preguntándole al cliente es lo que va consistiendo en la licitación de requisitos. Y el modelado te ayuda a formalizar, es decir, a estructurar y que no se te olvide nada. Porque cuando tú ya vas estableciendo estas preguntas y se las contestas, el cliente te las va contestando, tú ya vas conociendo en detalle. Pues normalmente el cliente no sale el solo decírtelo, pues hay entre 0 y 3 alumnos por clase de cada
El cliente te va diciendo lo que tú le vayas preguntando. Entonces, el modelado es muy interesante precisamente para eso, para ayudarte a desambiguar, a que no haya ambigüedades en lo que quiere el cliente, en ver que has entendido bien al cliente. Entonces, esto suele ser siempre una actividad interactiva y evolutiva, en la que tú escuchas al cliente, modelas lo que crees que has entendido del cliente, y ahora es fundamental volver al cliente a decir, bueno, entonces, si lo he entendido bien, entonces puede haber, tú ya leyendo tu modelo, puede haber un número indeterminado de alumnos no existe un máximo, porque tú estás viendo el N. Y se lo tienes que poder explicar al cliente en preguntas. Es decir, entonces usted me ha dicho que no hay un máximo y te lo constata, sí. Entonces, es muy interesante no solo ser capaz de, a partir de un problema en el mundo real, o un cliente, una persona, sacar el modelo, sino también del modelo poder contrastarlo con el mundo real. Es decir, bueno, entonces, y eso es muy interesante ir ensayándolo. Una vez que has hecho esto, ir para un paso atrás y decir, vale, entonces, pues puede haber un no sé cuánto, no sé qué, puede haber no sé qué, en forma que lo podría entender alguien que no es técnico. Y eso te hace de doble, como dicen los ingleses, double check, ¿no? Es como chequeo múltiple. Una pregunta. Sí. ¿La relación Sí. pertenece a la parte del análisis o del diseño de ciclo de vida? Muy buena pregunta. Bueno, punto número 1. Bueno, esto, aunque va a quedarse grabado, pero lo negaré si queda. No está absolutamente nada claro dónde termina el análisis y dónde empieza el diseño. De hecho, muchos autores dicen que es una transición, ¿no? Tú empiezas haciendo un análisis, porque bueno, para los que no lo hayáis leído todavía, la forma de definir de manera clásica, análisis es entender cuál es el problema, y en el diseño es dar una solución a ese problema. Es decir, en el análisis tú lo único que haces es observar lo que hay, lo que existe, la estructura de la información, independientemente de cualquier solución. Es decir, cuando estás observando, llegas a la UNED, antes de proporcionarle un sistema ni nada, tú les preguntas y dices, vale, hay profesores, los profesores dan asignaturas. Independientemente de cómo esté construido el sistema, eso siempre va a ser así. Entonces, el análisis es entender, analizar el problema, y después, una vez que ya lo has analizado y lo tienes bien conocido y estructurado y modelado, entonces empiezas a diseñar. Y en el diseño es cuando ya propones, bueno, pues va a haber una tabla de información que va a almacenar esto, otra tabla de información, por ejemplo, y el programa va a tener una parte que tenga esto, otra parte que... Entonces, en el diseño, tú ya tomas decisiones, ya empiezas a decir, bueno, pues de todas las alternativas de construcción voy a decidir esta. Eso ya es dependiente de tu problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente en la parte de análisis tú deberías solo de modelar la estructura de la información independiente de cómo la vayas a almacenar. Entonces, los diagramas entidad-relación están justo ahí en la frontera porque pueden establecerte un poco una relación conceptual simplemente, pero cuando tú ya empiezas en los diagramas entidad-relación a definir ya, por ejemplo, multiplicidades, empiezas a tomar cierto tipo de decisiones, ahí ya casi estás tomando una decisión. Estás diciendo, bueno, pues va a haber no sé cuánto. Y además, los diagramas de entidad-relación están casi ya muy cercanos a la estructura de la base de datos, de cómo va a ser la base de datos, si casi vas a hacer una traslación a unas tablas, a un modelo de tablas concreto. Entonces, yo diría que se pueden utilizar para responder a la pregunta, yo creo que se pueden utilizar las dos partes. Yo creo que en la asignatura normalmente la suelen estudiar más en la parte de análisis, porque es un poco, cuando tú estás simplemente analizando lo que hay en la realidad, se suele denominar a esto, aunque no, en la asignatura no lo dicen así, pero se suele denominar modelo conceptual. El modelo conceptual es un modelo en el que simplemente dices cuáles son los conceptos, cuáles son las relaciones. Y ya cuando haces el diseño de la base de datos, que ya ahí sí que estás construyendo la base de datos con una estructura concreta, se le llama el modelo entidad-relación, que ya es el que es en diseño. Pero a mí me da la sensación de que ellos lo usan en las dos zonas. De todas formas, el modelo al que este diseño refiere sobre todo a la parte de análisis para lo que es la estructura, ¿verdad?
Yo creo que lo usan en los dos sitios, pero creo que en la parte de análisis es donde le dan más hincapié. Yo creo que sí, porque de hecho, pero lo que pasa, documento, veis, por ejemplo, las notaciones en la especificación de requisitos, en la especificación de requisitos, que es la parte de análisis, pues fijaros, las notaciones estas te dicen, aquí está, en la página 70, te empiezan a... En la página 70 son todas las notaciones concretas que te dan para la parte de análisis. Pues tenemos tanto el lenguaje neuronal, el DFD y el diagrama de transición de estado, pseudocódigo, y después diagrama de modelo de datos. Le llaman diagrama de modelo de datos en la página 84. Ahí es donde está el diagrama de entidad-relación, que por cierto aquí le llaman diagrama modelo de datos. Pero bueno. También, para los que tengáis el libro, que sepáis que existe una manera gráfica de poner, en vez del 1, el n, el 1 y el 0, hay una manera gráfica que sale la cardinalidad, que es en el 86, la página 86, ¿veis estos simbolitos? El circulito y la barra. Esa es una forma alternativa de poner en vez de 1 o n o 0 o n, ¿vale? Yo, la verdad es que la que suelo usar es directamente ya pongo la multiplicidad. Yo la pongo con números. Y en la mayoría de los problemas de los enunciados lo suelen poner siempre con números. Hombre, sí es bueno acordaros, o sea, repasarlo, porque a lo mejor, vamos, yo creo que solo ha caído una vez en la vida, que te ponen un diagrama de relación con esos simbolitos y ahora tú tienes que saber cuáles son. Pero bueno, vamos, simplemente que lo sepáis. De todas formas, podéis dejar el libro de eso. Claro. No es... Bueno, pero que no os extrañe, que si lo veis, digáis. Bueno, pues entonces, así más cosillas sobre esto, más o menos, ¿nada? Vale. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado para que vayamos practicando esto. Bueno, simplemente para que nos acordemos. A ver, entonces, rápidamente, ¿cuáles serían las multiplicidades de esto? Multiplicidades de esto. Venga. Bueno, ponerlas primero. A ver, las primeras de aquí. Apuntároslas, os doy un minuto para que lo penséis cada uno. A ver. Asignatura del tutor. Si queréis os pongo esta para que gracias. Asignatura del tutor. Esto ya tenemos que ir rápido. Vale. 1, ¿tenéis alguna...? ¿Sí? ¿Tenéis algo parecido? A ver, ¿qué tenéis? Yo primero tengo 0,1. ¿Qué significa el S0? Es 0 que no puede haber más de un tutor asociado a una asignatura. ¿Seguro? ¿S0 qué significaría? Ay, Dios mío. No. ¿Qué significa S0? Puede ser más de una asignatura no puede tener más de un tutor, ¿no? 0 es siempre el mínimo. Ah, vale. Los ceros, ¿qué significa? Esa pregunta, ¿con qué estaba relacionada? Que hay un tutor que quiere. Efectivamente, que hay un tutor que no tiene ninguna asignatura. Es decir, que hay un tutor que no tenga. Mira, otra forma de mirarlo, a ver si también así os gusta. Yo también esos números, yo me imagino como si yo estuviera, imaginaros que estos son
como dos personas, esto es un acantilado, ¿vale? Estamos en un acantilado y en una orilla están las asignaturas y en otra orilla están los tutores, ¿vale? Entonces las asignaturas están mirando al acantilado donde están allí los tutores, como Indiana Jones, no hubiese visto Indiana Jones lo del puente, ¿no? Pues están ahí los tutores por un lado y ahora los tutores están mirando y están las asignaturas por aquí, ¿no? Entonces, cuando yo miro hacia allá es el número mínimo y el máximo que veo. Si yo pongo aquí 0 o n, significa los tutores, que hay un tutor que está viendo ahí que no hay ninguna asignatura, que no tiene ninguna. Y cuando pongo n, es que hay que un tutor puede tener muchas asignaturas por ahí. Y ahora me doy la vuelta. Entonces, cuando estoy aquí, cuando estoy aquí, la asignatura, está aquí la asignatura, viendo ahí, y cuando pone un 0 allí, ¿qué significa? Que no hay ningún tutor, que está la prueba de asignatura sin tutor ahí al frente, y cuando ve hay un n, está la asignatura ahí que estás viendo allí. Un montón de tutores asociados a esa asignatura. Entonces, esto es como la forma en la que estos dos numeritos, los dos números que están aquí, serían como la forma, el número de tutores que ve esa asignatura, entre 0 o n, y viceversa. Entonces, ¿qué significaría esto que está aquí? ¿Cómo lo podríamos...? Este 1n, ¿qué significaría? Que un tutor puede, como mínimo una asignatura. Como mínimo una siempre va a haber una y como máximo, pues n. Es decir, un tutor como mínimo está en una asignatura y puede tener varias asignaturas. ¿Veis? En la forma en la que lo he dicho yo, cuando se lo explique al... siempre pensáis, estoy con el cliente, entonces usted me ha dicho que entonces un tutor como mínimo estará en una sola asignatura y puede estar en varias, ¿no? Una línea se responde. Claro, claro. El mínimo y máximo. Esa es la forma, pero tenemos que tener soltura a la hora de decirlo. Y ahora al revés, ¿qué significaría? ¿Cómo podríamos decir una frase esto? Que una asignatura solamente puede tener un tutor. Eso, uno y solo uno. Siempre uno y solo uno. Uno y solo uno. Uno y uno. Uno. Siempre uno, solo uno. ¿Y qué es lo que habéis puesto vosotros? Aquí se viene. Pero porque también asumí que la asignatura también no puede haber todo. Vale, pues se pone. Asumimos que en este caso podría ser válido. Pero 0 significaría que... No, 0 no. 1 Vale, 1 vale, perfecto. Claro, exactamente. O sea, hay que darle una explicación. Hay que explicarlo, efectivamente. Pensar, esa es buena forma, pensar en todo lo que tendréis que explicar y entonces elegir la solución que tengáis que explicar menos, ¿vale? Sacar la cosa más fácil. Venga, vamos a hacerlo rápido a ver cómo sería. Pensarlo rápidamente. Si queréis pensar en acantilado. Cuando está la bicicleta por un lado, bueno, bicicleta me refiero al marco de la bicicleta, ¿no? La bicicleta en conjunto. Eso, pero el marco de una bicicleta, ¿no? Bueno, claro, una bicicleta, cuando está por ahí, una bicicleta que ve ahí en el otro lado, en el acantilado. Dos ruedas. Dos, ¿no? Bueno, vamos a asumir que Es un tándem. y una rueda cuando está mirando a la otra cantidad, ¿cuántas veces? Una y solo una, ¿no? Sí, yo vería esto. ¿No? Una bicicleta con mucho tiene dos ruedas. Hombre, claro, aquí es lo de siempre. Si a ti te dice, estamos modelando una tienda de reparación de bicicletas, donde puede haber ruedas por ahí sueltas, donde puede haber... Entonces, si puede haber ruedas sueltas por ahí, ¿cómo sería? ¿Dónde estaría ese 0? En la parte de bicicleta. Aquí, efectivamente. Si te dicen, puede haber ruedas sueltas, puede haber ruedas que no tengan ninguna bicicleta ahí. Y si te dicen, puede haber marcos de bicicleta que no tengan ruedas. Entonces, ¿qué pasaría? El 0,2, perfecto. Yo creo que ya estamos cogiendo. Venga, por último. Vamos, escribirlo, o sea, poner el numerito aunque sea, pues digo, para que tengáis que tomar una decisión. De cabeza es muy difícil. Sí, un poco. ¿Ya? Venga, a ver, ¿cuáles habéis puesto vosotros? ¿Aquí cuánto habéis puesto? 1n y aquí... ¿1n habéis puesto aquí? 1, vale. Y aquí...
1N. Pero el Perfecto. libro, ¿no? Perfecto. Bueno, eso es raro, ¿no? Es raro, es raro. Es un libro sin capítulos, eso es bastante complicado, ¿no? Eso es... Vale. Pues ya está. Yo creo que ya le hemos cogido un poquito el truco, ¿no? Pues venga, vamos a hacer ya un ejercicio de verdad, ¿vale? Vamos a hacerlo en condiciones. Os pongo las chuletas y modelar esto. Aquí ya va a haber varios conceptos, varias relaciones. Venga, os dejo unos 10 minutitos para que lo probéis, bueno, más, o 15 minutitos. Claro, lo primero, para empezar a trabajar con esto, es, claro, que primero tiene que detectar conceptos y relaciones entre los conceptos. Así como orientación, yo creo que los nombres normalmente suelen relacionarse con conceptos. Y las relaciones, los verbos, suelen ser los que relacionan unos con otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dice una empresa se organiza en departamentos. ¿Ahí qué estamos hablando? Empresa, ¿no? Es departamento, ¿vale? Cada departamento dispone de tal, empleados, director, pues, todo ese tipo de cosas pueden ir convirtiéndose en conceptos y relaciones entre esos conceptos, ¿vale? Claro. Bueno, vamos a ver, como ¿cuántos conceptos os salen, más o menos? 9. 7, 9, 8, 6. ¿Y a ti, Jesús? Vale, concepto, entonces no. Paqui, ¿cuántas entidades te salen? Creo que están 4 o 5. 4 o 5, no te creas. En realidad, en la solución propuesta por ellos salen unas 5 entidades. Y claro, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis puesto empresa? Casi todos, ¿no? Pues este es uno de los conceptos, esta es una cosa que hay que empezar a... Es difícil al principio darse cuenta, pero normalmente cuando te piden modelar un sistema, el propio sistema no hay que ponerlo. Porque entonces esto, digamos, es un modelo para toda la empresa, con lo cual es todo el modelo el que representa a la empresa. Entonces la empresa no es necesario ponerla, ¿vale? Si te dijeran, una organización está compuesta de varias suborganizaciones, pues vale. Bueno, pero por ejemplo, a ver, ¿qué conceptos salen? ¿Qué conceptos han salido? Departamento, claramente. ¿Y cuál más? Proyecto, claramente. Proyecto, producto, empleado. Director ahí en realidad es que es una relación. Ahora vamos a mirarlo. Mirad, la solución, vamos a discutir un poquito la solución que proponían ellos. Esta es la solución, esto fue un problema de examen. Y la solución que proponían, bueno, como vais a tener el PowerPoint, o sea, la transparencia esta, tenéis enlace a la solución también, ¿vale? Para que la tengáis. No hace falta que la escribáis. Vale. Esta era un poco la que proponían ellos. Pues, claro, fijaros, departamento es de la que salen un montón. Voy a poner aquí las dos cosas para que la veáis un poquito, a ver que se ve las dos, el enunciado. Claro. Te dice, claro, una empresa se organiza en departamentos. Cada departamento dispone de un cierto número de empleados y de un director. Un departamento pues, tiene un cierto número de empleados y un director. Porque ya el empleado es un director, es un empleado. Entonces, claro, aquí tenemos las dos relaciones asociadas. Y fijaros que es uno... Claro, aquí dice que un departamento tiene un director. Es decir, ¿cuáles de estos dos numeritos está cuando digo que un empleado, un departamento tiene un director? ¿Qué número de estos dos? ¿Es esta relación o este? El empleado. Efectivamente, un departamento ve un director. Pero, ¿qué significa este numerito de aquí? Que un director sabe de controlar un departamento. Claro, ¿eso está aquí? ¿Está en algún sitio en el enunciado? No, pues eso es lo que tenéis que tener muy claro lo que estáis poniendo ahí. Ellos han asumido eso, pero eso es claramente una decisión que estáis tomando, que estáis poniendo. Entonces, nunca está de más ponerlo. Es decir, bueno, asumimos que... Pero además hay más cosas aquí. ¿Qué significan los dos numeritos? Uno y solo uno. Y este también, que solo puede haber un director. Y un empleado solo puede dirigir uno y como máximo uno, ¿vale? Lo que quiero que veáis que hay mucha más información normalmente en las soluciones y en los modelos
de lo que te dice el enunciado. Pues muchas veces, si no has practicado mucho, es que dices, ¿pero qué pongo aquí? Porque es que hay muchísimas cosas que no te dicen nada. Y hay que tomar decisiones, hay que tomarlas, pero tenemos que tener claro qué es lo que estamos poniendo. Aquí dice que hay un director, ¿no? Sí, claro, aquí que hay un director, lo único que hay en la solución aquí en esa frase es este numerito, este de aquí. En realidad ni siquiera, porque no te están diciendo que pueda haber, de hecho, departamentos que no tengan ningún director, eso no te lo están diciendo en ningún sitio, siempre asumen que tiene que haber un director. Y aquí viceversa, no te están diciendo nada de las multiplicidades, de que puede estar como máximo, puede haber un director de varios departamentos, eso no te están diciendo nada, ¿vale? Bien, claro, aquí tenemos dos relaciones. De hecho, aquí hay una cosa que yo creo que está mal en su solución. Es que esto no debería ser 1-1, debería ser 0-1, porque hay empleados que no dirigen ningún departamento. Con lo cual, esto yo creo que es un error de su solución. Que, a ver, yo he cogido la solución tal cual que proponía en el examen, pero dicho lo normal es que haya empleados que no estén dirigiendo ningún departamento, con lo cual eso sería un 0. El primero sería un 0. Entendemos, ¿no? Yo también quería poneros esto el primer día porque quiero que seáis conscientes de que muchas de las soluciones que voy a poner en el examen yo diré, mira, yo creo que aquí hay una errata y hay que ser consciente cuando vosotros leáis un montón de ejercicios resueltos que no lo cojáis todo a decir, ostras, es que lo mío está mal. Pues no necesariamente, puede haber erratas, ¿eh? Bien, También gente lo justifiquemos, que tendrá su validez más o menos. Bueno, claro, o sea, siempre es mucho más complicado que te eches para atrás una cosa que tú hayas dicho, oye, que es que no me estoy equivocando, es que yo estoy aquí poniendo esto con conciencia. Otra cosa es que lo que tú digas contradiga de alguna forma lo que está en el enunciado, entonces ya sí que no hay manera. Sí, puede ser el 1-1 o el 0-1. Claro, aquí es que no pones nada. Claro. No hay. Bien, los departamentos se especializan en uno o varios productos. Aquí sí que claramente, entonces, los departamentos están especializados en uno o varios productos. Y ahora, claro, la relación entre productos y departamentos no te la pone, ¿no? Que yo creo no la pone. A ver, ellos han tomado decisión, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? A ver, soy un producto y estoy viendo el acantilado de los departamentos allí, ¿cuántos ves? Uno o varios. Entonces, ¿qué significa? No, al revés. Que pueden haber varios departamentos colaborando para hacer un producto, pero también que como mínimo tiene que haber uno. Obviamente un producto no se puede hacer sin un departamento, tiene que haberse hecho, no se puede hacer fuera de un departamento. ¿Vale? Pero siempre mirarlo de esa manera. ¿Esto qué significa? Pues que significa que hay varias gente trabajando, varios departamentos, imagino, varios departamentos trabajando en un producto. Por eso hay una N. Y aquí no pone nada. ¿Vale? De nuevo, esto es cosecha propia del que ha puesto la solución. Si puede ser 0, ¿Qué significaría eso? solamente hay 0 significa que puede existir algún producto que no vea ningún departamento. O sea, que el producto existe fuera del departamento. La única solución que se me ocurre a mí es que haya, no sé, un producto que subcontrate fuera o algo así, o de algo que haya salido fuera de la empresa y lo hayas adquirido y te tienes que montar un pollo para justificar ese 0, que de mucho cuidado. Eso se piensa en la empresa, el 0 no tiene sentido. Sí, a menos que te lo pongan, si te ponen. Y puede haber algunos productos que se compren directamente del exterior que no hayan sido fabricados por ningún departamento. Pues eso significa un 0. Existe un máximo. Tiene que ser. No, eso depende, son cosas distintas. Ese 0, el máximo y el mínimo son dos piezas de información distintas. Puede haber, eso, el que pongas un 0 o pongas un 1 significa que siempre tiene que estar asociado a un departamento o puede haber circunstancias en las que no está asociado.
¿vale? Y el máximo lo que representa es como máximo cuánta gente participa en eso. Si pones 1, pues ¿qué significaría si pongo un 1 en vez de un n ahí? Como máximo puede ser Un producto solo se hace en uno y solo un departamento. Nada más. ¿Vale? Siempre de separar. Máximos y mínimos no tienen ninguna relación. Siguiente. Por otro lado, bueno, dice, aunque puede darse de que más de un departamento esté cualificado. Pues si lo ponían. Un determinado producto. ¿Qué significa eso? Aunque puede darse la situación de que más de un departamento esté cualificado para un producto, ¿eso qué es? Esa es la N. ¿Qué N? ¿Esta o esa? ¿Esta o esta? Puede darse que de que más de un departamento está cualificado para un producto. La de arriba, ¿no? Que un producto ve varios departamentos que están cualificados. Es una semántica distinta a la que yo decía antes. SN puede representar que varios departamentos colaboran para hacer un producto, o también puede representar que un producto está servido por varios departamentos, está construido por varios departamentos, independientemente. Por otro lado, cada departamento controla cierto número de proyectos. Eso está claro que es, cada departamento controla cierto número de proyectos. Y aquí, de su cosecha, han puesto ese 1, que significa que solo tiene que haber siempre un proyecto mínimo en cada departamento. Y de su cosecha también han puesto esto. Un proyecto solo, única y exclusivamente puede estar en un solo. No puede haber proyectos que pase. Que es más de un departamento. Efectivamente, que involucren a varios departamentos. Después, vale, un empleado está asignado a un solo departamento, aunque puede trabajar en varios proyectos. A ver, ¿cuál es lo primero? Un empleado está asignado a un solo departamento. Un empleado trabaja, pertenece a un departamento. Es este de arriba, ¿no? Sí. Ese más cercano al departamento. Exactamente, pero dice que puede trabajar en varios proyectos. Entonces, ¿qué significa? Que puede estar un empleado, puede estar trabajando en varios proyectos, ¿no? Eso es la N. Aquí. Es un poco raro, si trabajas en varios proyectos, que solamente, lo que quiere decir que solamente trabajas en un departamento, sí. Pero puede trabajar en varios proyectos. Bueno, depende. Es que eso hay organizaciones que tienen eso, que tú formalmente estés asignado única y exclusivamente. Eso básicamente es que solo tiene un jefe en principio, pero a lo mejor. Claro, pero puede trabajar con el mismo departamento en varios proyectos. Sí, lo que pasa es que aquí te dicen que puede trabajar en varios proyectos controlados por otros departamentos. Claro, por eso. Que eso de que esté en otro, eso no está representado en este modelo. Aquí no hay información. Si yo leyera este modelo, no sería capaz de extraer la información de decir, es que puede ser que un proyecto esté en varios. De hecho, eso, vamos, esto no está en la asignatura, pero que sepáis que si yo quiero añadir ese tipo de cosas, necesito extender el modelo con otro lenguaje. De hecho, hay un lenguaje que se llama, bueno, que se usa para otro tipo de modelo, que es un lenguaje de restricciones en la que tú pones así como fórmulas matemáticas. Dice, para todo no sé cuánto no puede existir. Y puedes establecer ya una fórmula matemática que sí que sería la que te daría esa restricción. Pero eso no lo vemos nosotros aquí. Vale. Después, por último, la empresa dispone de varias sedes. Es decir, que hay varias sedes por ahí. Ellos le llaman edificios, le han llamado. Los departamentos pueden estar repartidos en distintos edificios. Entonces, un departamento está en múltiples edificios, está en la N. Mínimo en uno. Mínimo en uno, es decir, no dicen que no puede haber teletrabajo aquí, o sea, no puede haber departamentos sin edificios. Y, sin embargo, los proyectos se desarrollan exclusivamente en una sede. ¿Dónde está eso? En proyectos se desarrolla en 1. Es el 1.1S, ese es el que te están poniendo. ¿Vale? Y este 1N es de su cosecha. Bueno, asumen que en un edificio hay múltiples proyectos. Puede haber múltiples proyectos. Pero es lo habitual, ese no habría que justificar. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Esto es coger dinámica. En realidad, cuantos más hagáis, ya veréis claramente cuando ya vas viendo mucho más rápido las multiplicidades y se va cogiendo. ¿Cuánto es la puntuación?
5 puntos casi. Era casi el aprobado, tenerlo bien. Lo que pasa es que últimamente lo están complicando más, no suele ser tan fácil, suele ser un poquito más complicado. Bueno, bien, yo os quería comentar, aparte de esto, os quería enseñar otro tipo de modelado que es muy complementario a este. Es el único ejemplo de modelado textual que tenemos que hay en la asignatura. Se llaman los modelos de diccionario de datos. Los diccionarios de datos es una forma de escribir las estructuras de la información, pero de una manera textual. Es muy parecido, si os acordáis, a las reglas DNF o a las gramáticas cuando se hacían primero en C. Y es, bueno, básicamente un diccionario de datos tienes que ir para cada concepto, decir qué estructura tiene y las posibles cosas que puedes poner. Bueno, siempre tienes que poner el nombre del concepto y después la regla en BNF, ¿vale? Parecida a BNF. Por ejemplo, cuando quieres decir que una cosa es una lista de elementos, ¿vale? Una lista de elementos se pone con llaves y si quieres poner un número máximo concreto, pues pones un número concreto. Si no sabes nada, puedes ponerlo sin definir y eso es múltiple. Por ejemplo, si yo quisiera decir que un libro está compuesto de una lista de capítulos, de un conjunto de capítulos, se pondría así. Si yo pongo que un matrimonio son 2 personas, pues son así. ¿Vale? Son 2 personas. Si quiero decir que algo está compuesto de varias cosas, ¿vale? Se pone con el más, ¿vale? Con el más. Entonces, por ejemplo, puedo decir que una mesa es una superficie más un conjunto de patas. Conjunto de patas sin definir. ¿Vale? Y por último, si yo quiero decir que algo es opcional, que es o una cosa u otra, se utiliza el corchete, ¿vale? Los corchetes y la barra invertida. Por ejemplo, un empleado es o un jefe o un subordinado, ¿vale? Simplemente acordar de esas 3 cositas. El más, para decir que es varias cosas, la agregación de varias cosas. Los corchetes, las llaves, para decir que es múltiples. Y los corchetes. Esto también os lo dejaré en la chuletilla. Venga, vamos a hacer unos ejemplitos. A ver, un libro tiene varios autores, varios capítulos y un título. ¿Cómo lo pondríais? Ponerlo, escribirlo. Fácil, ¿no? ¿Ya? Así, ¿no? Varios capítulos, varios autores y un libro, ¿no? Eso lo habéis puesto todo igual, ¿no? Venga, una persona tiene 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Bueno, fácil, ¿no? Brazos. Esto, estoy poniéndolo en singular, ¿no? No lo pongáis nunca en plural. Es brazo o 2. El concepto siempre se pone en singular. Y eso no lo hice hincapié antes, pero siempre son en singular los conceptos, siempre. Y cuando se explica 2, se ponen 2 y varios. No. Se ponen 2 y varios no. En este caso es así. Esa es la anotación. En el diccionario de datos se hace así. De uno más. Sí. Un animal puede ser macho, hembra o hermafrodita. Fácil, ¿no? Pues, así, ¿no? Bien. Bueno, pues con estos 2 conceptos lo que os voy a proponer para el próximo día, para que ya lo hagáis en casa, es, tengo el ratón, aquí, os lo pongo aquí. Mirad, el próximo día os he puesto ya un par de, bueno, las transparencias las voy a poner ahora ya aquí, la grabación en cuanto la procesen, la tengo que procesar un poco, tardará a lo mejor un par de días, lo pondré.
Un día como mucho, un par de días como mucho. Y entonces para el próximo día los ejercicios que os propongo son estos dos, ¿vale? Un diagrama en día de relación de un hospital y un diagrama en día de relación de una bicicleta de cómo modelarla. Entonces, el primero solo tenéis que hacer el diagrama en día de relación y en el segundo tenéis que hacer tanto el diagrama de relación como el diccionario de datos, ¿vale? Las dos cositas. Sí, la dirección está aquí. Es esta dirección. Aquí lo tienes. R6. Si apuntáis esta dirección, R6 TKNX. Y voy a poneros ya esto y esto. Y aquí tenéis si os metéis aquí en grabaciones, en grabaciones ahora mismo está vacío, pero si os metéis, bueno, las grabaciones lo que haré será, en vez de ponerla, pondré un de esto a YouTube, ¿vale? A YouTube, sí. Y en las transparencias, si os metéis aquí, os saldrá una carpeta en la que están ya las dos transparencias de hoy. Bueno, esto va más lento del caballo del mar, pero bueno. Si hay de mí, que están las dos transparencias, están ahí los dos de eso. ¿Vale? Vale. Sí, ya podemos ver desde ahí. ¿Vale? Esas direcciones salen una vez. Sí, ¿veis? Ya están aquí las dos, la del diccionario de datos y diagrama entidad relación, las dos transparencias de hoy. Y aquí está el resto. Esta es la única dirección que os tenéis que apuntar, el resto está todo ahí. ¿Vale? R6 TKNX. Bien. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día.